Durante 15 años guardé un secreto capaz de voltear tu fe. Fui leal, obediente, hasta entrar en una sala cerrada donde 3 hombres decidieron mi destino. Desde entonces perdí esposa, padres y nombre. Lo que viví dentro de esa organización respetada es más oscuro de lo que imaginas. ¿Quieres oírlo antes de que lo silencien? Si os cuento esta historia, quizás nunca más me veáis de la misma forma. Hay secretos que llevamos tanto tiempo que se convierten en parte de nuestra alma. Y hoy, después de casi 15 años guardando esto en el pecho, siento que es hora de hablar la verdad sobre lo que viví dentro de una de las organizaciones que más respetaba en mi vida. Hola, mis queridos. Me llamo Michael, pero podéis llamarme Mike. Tengo 64 años y nací en Sacramento, California, en 1961. Hoy quiero compartir con vosotros una historia que guardé en el fondo de mi corazón por más de una década. Es una historia sobre fe, desilusión, coraje y el descubrimiento de que a veces las personas en quienes más confiamos son aquellas que más nos decepcionan. Antes de empezar, quería preguntar, ¿dónde estáis viendo este video? Dejadlo en los comentarios ahí abajo. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rincones diferentes del mundo. Y si podéis, dejad ese like y suscribíos al canal. Eso ayuda mucho a este señor aquí a continuar contando sus historias. Es que hay tantas cosas de las que necesitamos hablar sobre la fe, sobre la verdad y sobre cómo a veces necesitamos tener valor para hacer lo correcto, aunque eso signifique perder todo en lo que creíamos. Crecí respirando el aire espeso de las reuniones del Salón del Reino. Era el olor a desinfectante mezclado con perfume barato y el sudor nervioso de gente que vivía con miedo constante al fin del mundo. Desde que tengo memoria, mis padres me llevaban 3 veces por semana a ese edificio gris de ladrillos rojos que parecía más una oficina que un lugar de adoración. El Salón del Reino de nuestra congregación estaba en la avenida Arden, en un barrio de clase media de Sacramento, entre una lavandería automática y una tienda de repuestos para autos que siempre tenía el cartel de "Se vende" colgando en la ventana. Mi padre, Harold Davis, era siervo ministerial desde antes de que yo naciera. Era un hombre delgado, de manos largas y piel pecosa, que trabajaba como contador en una empresa de materiales de construcción. Siempre usaba trajes grises o azul marino, camisas blancas impecablemente planchadas por mi madre y corbatas conservadoras de rayas finas. Tenía esa manera particular de caminar de los testigos devotos, pasos medidos, espalda recta, mirada seria, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Mi madre, Dorothy, era el ejemplo perfecto de la esposa cristiana sumisa. Cabello castaño, siempre recogido en un moño bajo, vestidos largos hasta la pantorrilla, zapatos cerrados sin tacón. Nunca la vi usando pantalones, ni siquiera en casa. Tenía una voz suave y melodiosa que usaba para cantar los cánticos del reino mientras limpiaba nuestra casa de 2 pisos en el barrio de Land Park. Era una de esas casas construidas a finales de los años 50, con césped impecable al frente y un jardín trasero donde cultivaba tomates y rosas amarillas. Nuestra rutina semanal era tan predecible como el amanecer. Martes por la noche, estudio de libro. Jueves por la noche, reunión de vida y ministerio. Domingo por la mañana, reunión de la atalaya. Sábados alternos, predicación de casa en casa desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Entre semana, estudios bíblicos personales todas las noches después de la cena, sentados alrededor de la mesa de roble del comedor, con nuestras Biblias negras de cuero y las publicaciones de la Torre de Vigia, esparcidas como si fueran libros de texto universitarios. El fin está muy cerca, Michael, me decía mi padre cada noche antes de dormir, mientras revisábamos juntos las profecías bíblicas. Tú tienes la suerte de ser parte de la última generación.
Muy pronto verás el nuevo mundo que Jehová ha prometido. Yo tenía 8 años cuando escuché por primera vez esas palabras, y las creí con la fe ciega de un niño que confiaba completamente en sus padres. El Armagedón no era algo que temía, era algo que esperaba con ansias. Había crecido viendo las ilustraciones coloridas de las revistas de la Watchtower, animales salvajes jugando pacíficamente con niños sonrientes, familias perfectas picnicando en prados eternamente verdes, casas hermosas sin cerraduras porque ya no existiría la maldad. En la escuela yo era el niño raro. No participaba en celebraciones de cumpleaños, no cantaba el himno nacional, no hacía la promesa de lealtad a la bandera. Durante las fiestas navideñas, me quedaba sentado en el pasillo leyendo mientras mis compañeros decoraban el aula. En Halloween, mis padres me llevaban directamente a casa después de las clases para evitar cualquier influencia demoníaca. Mis compañeros me veían como un extraterrestre, pero yo me sentía superior. Ellos eran mundanos, personas destinadas a la destrucción. Yo era especial, elegido, protegido por el Dios verdadero. A los 16 años, tomé la decisión más importante de mi vida joven, dedicarme a Jehová y bautizarme. Fue durante una asamblea de circuito en el centro de convenciones de Woodland, a unos 30 minutos de Sacramento. Recuerdo el agua tibia de la piscina inflable, el aplauso de los hermanos cuando emergí del agua, la sensación de haber cruzado un umbral definitivo hacia la vida eterna. Pero había algo que ya comenzaba a inquietarme, aunque no me atrevía a verbalizarlo: las fechas. Siempre las malditas fechas. Primero fue 1975. Los ancianos no lo decían directamente desde la plataforma, pero en conversaciones susurradas después de las reuniones, muchos hermanos especulaban que el Armagedón llegaría ese año. Mi tío abuelo Samuel, hermano de mi abuelo paterno, incluso vendió su pequeña granja en el Valle Central porque ¿para qué necesitamos propiedades en el viejo sistema? 1975 llegó y se fue. Samuel perdió sus ahorros de toda la vida y tuvo que mudarse con nosotros. Los hermanos dijeron que habíamos sido demasiado ansiosos y que debíamos esperar en Jehová, pero yo tenía 16 años y había hecho cálculos simples. Si la generación de 1914 no pasaría antes de ver el fin, y si una generación bíblica eran 70 u 80 años, entonces el tiempo se estaba agotando rápidamente. Ahí fue cuando conocí a Evelyn. Evelyn Morrison tenía 19 años cuando la conocí en una asamblea de distrito en Fresno, durante el verano de 1979. Era una de esas muchachas que destacaba sin esfuerzo en cualquier congregación. Cabello rubio, ceniza, siempre perfectamente peinado. Vestidos modestos que sin embargo no podían ocultar su belleza natural y esa sonrisa dulce que reservaba para los hermanos más espirituales. Venía de una familia de testigos de tercera generación, criada por abuelos que habían conocido personalmente al juez Rutherford durante los años 30. Su padre, Elder Thomas Morrison, era superintendente de circuito, uno de esos hombres que viajaban constantemente visitando congregaciones para dar ánimo y corrección. Era alto, de complexión robusta, con una barba gris perfectamente recortada y una voz profunda que parecía hacer eco cuando hablaba desde la plataforma. Su madre, Margaret, era pionera regular desde los 18 años, una mujer delgada como un junco, con ojos azules penetrantes y esa manera de hablar susurrando que te obligaba a inclinarte para escucharla. Evelyn ha dedicado su vida al servicio de tiempo completo, me dijo Thomas la primera vez que fui a visitarla a su casa en Modesto, una construcción de 2 pisos con jardines perfectamente cuidados y una biblioteca personal que ocupaba toda una pared del salón. Los estantes estaban llenos de literatura de la Watchtower, ordenada cronológicamente,
desde los primeros ejemplares de El Amanecer Dorado hasta las revistas más recientes, todas en fundas de plástico transparente, como si fueran reliquias sagradas. Evelyn trabajaba 25 horas por semana como secretaria en una oficina de seguros, lo mínimo necesario para cubrir sus gastos básicos. El resto de su tiempo lo dedicaba a la predicación, a preparar partes para las reuniones y a estudiar con personas interesadas en la verdad. Cuando no estaba predicando, la encontrabas con un resaltador amarillo en la mano, subrayando párrafos de la atalaya o preparando sus comentarios para el estudio del libro de los jueves. Michael, ¿has pensado en el servicio de tiempo completo? Me preguntó una tarde mientras caminábamos por el Parque McKinley después de una reunión. Era marzo de 1980 y los almendros estaban floreciendo, llenando el aire con un perfume dulce que competía con el aroma a café que siempre llevaba en su bolso termo rosado. Es la mejor manera de usar estos últimos años antes del fin. Esas palabras me emocionaron y me perturbaron al mismo tiempo. Me emocionaron porque venían de la muchacha de la que me había enamorado perdidamente. Me perturbaron porque confirmaban lo que ya sospechaba. El tiempo se estaba agotando y yo estaba desperdiciando mi vida estudiando contabilidad en el Sacramento City College, cuando debería estar golpeando puertas y salvando almas. Nos casamos en el otoño de 1981, en una ceremonia sencilla en el salón del reino de su congregación. No hubo música secular, no hubo baile, no hubo alcohol. Solo 50 hermanos y hermanas, cánticos del reino y un discurso del Elder Morrison sobre los deberes cristianos del matrimonio. Evelyn llevaba un vestido blanco sencillo, sin escote, con mangas largas y falda hasta los tobillos. Yo usé el único traje negro que tenía, una corbata azul marino que mi madre había elegido, y zapatos negros que me apretaban pero que había comprado especialmente para la ocasión. Nuestra luna de miel fue una semana en San Francisco, pero no para hacer turismo secular. Asistimos a la asamblea de distrito en el Cow Palace, hospedándonos en un motel barato cerca del aeropuerto donde el ruido de los aviones nos despertaba cada 2 horas. Evelyn consideraba que era la luna de miel perfecta. 7 días de banquete espiritual, tomando notas de cada discurso, comentando por las noches los puntos que más nos habían impactado. Alquilamos un apartamento de una habitación en el complejo residencial Arden Fair, cerca de donde yo había crecido. Evelyn decoró todo con colores neutros, beige, blanco, marrón claro. Nada llamativo, nada que pudiera distraer de las cosas espirituales. En la sala teníamos un sofá de 2 plazas donde estudiábamos juntos cada noche. Una mesa de centro siempre ocupada por publicaciones de la Watchtower y una estantería donde guardábamos nuestra biblioteca teológica personal. Todos los libros publicados por la organización, desde La verdad os hará libres hasta Ayuda para entender la Biblia. Nuestros vecinos más cercanos eran los Johnson, una pareja de jubilados que llevaban 30 años viviendo en el mismo apartamento. Harold Johnson había sido mecánico de tractores y su esposa, Ruth, había trabajado toda la vida como maestra de escuela primaria. Eran personas amables, de esas que te saludan con una sonrisa genuina y te ofrecen ayuda cuando te ven cargando bolsas del supermercado. ¿Ustedes son de alguna iglesia?, nos preguntó Ruth la primera semana, mientras Evelyn y yo subíamos las escaleras cargados con cajas de libros y revistas. Era una pregunta inocente, pero para nosotros representaba una oportunidad dorada de dar testimonio. «Somos testigos de Jehová», respondió Evelyn con esa sonrisa radiante que ponía cuando hablaba de la verdad. «Estudiamos la Biblia y predicamos las buenas nuevas del reino de Dios». Ruth asintió educadamente, pero pude notar en sus ojos esa expresión que había visto tantas veces: respeto mezclado con lástima, como si estuviera viendo a 2 jóvenes inteligentes que habían sido víctimas de algo que no podía comprender completamente.
Los Johnson se convirtieron en nuestro primer territorio asignado. Cada sábado, después de regresar de la predicación formal, Evelyn insistía en que intentáramos iniciar conversaciones bíblicas con ellos. Les llevábamos revistas de la Atalaya y Despertad. Les hablábamos sobre las condiciones mundiales como evidencia de que vivíamos en los últimos días. Les explicábamos las profecías bíblicas sobre el reino de Dios. Harold nos escuchaba con paciencia, hacía preguntas inteligentes, incluso aceptó algunas de nuestras publicaciones, pero nunca mostró verdadero interés en estudiar. Ruth era más directa. Muchachos, ustedes parecen personas muy sinceras, pero nosotros estamos bien con nuestra iglesia metodista. Llevamos 40 años ahí y nos sentimos como en familia. Esas palabras me dolían más de lo que esperaba. No era la primera vez que escuchaba rechazo, pero viniendo de personas que habíamos llegado a apreciar como vecinos, se sentía más personal. Evelyn me consolaba recordándome las palabras de Jesús. Si a mí me persiguieron, a ustedes también los perseguirán. Durante nuestros primeros 3 años de matrimonio, desarrollamos una rutina que parecía perfecta desde afuera. Nos levantábamos a las 6 de la mañana para el culto familiar personal. Desayunábamos mientras escuchábamos grabaciones de discursos de asamblea. Trabajábamos nuestras respectivas jornadas laborales y dedicábamos las tardes a la preparación de reuniones o a la predicación. Los viernes por la noche eran nuestro tiempo de diversión, cena en algún restaurante familiar, seguida de una caminata por el parque mientras conversábamos sobre nuestras metas espirituales. No teníamos televisión porque Evelyn consideraba que la mayoría de los programas promovían valores mundanos. No escuchábamos música secular porque las letras podían contaminar nuestra mente con ideas impropias. No leíamos novelas porque la literatura de ficción era alimento vacío, que no edificaba espiritualmente. Nuestra vida social se limitaba completamente a otros testigos de Jehová, y nuestras conversaciones giraban invariablemente alrededor de temas bíblicos, experiencias de predicación o chismes congregacionales disfrazados de preocupación cristiana. Pero había grietas comenzando a formarse en mi fe perfecta, pequeñas al principio, casi imperceptibles, como esas líneas finas que aparecen en el yeso de las paredes antes de que se derrumbe todo el edificio. La primera grieta apareció en 1984, cuando cumplí 23 años. Ese día, mientras Evelyn estaba en la reunión de servicio del campo, yo había faltado por un resfriado, me quedé en casa hojeando distraídamente una revista vieja de Despertad de 1969. En la página 15 había un artículo titulado ¿Qué traerá la década de los 70?, que afirmaba con total confianza que era extremadamente probable que el Armagedón llegara antes de 1975. El artículo citaba evidencias bíblicas, cronológicas y científicas que probaban que el fin estaba a solo unos años de distancia. 15 años después, yo estaba sentado en el mismo tipo de apartamento, leyendo el mismo tipo de promesas, esperando el mismo fin que nunca llegaba. Guardé la revista sin decir nada a Evelyn, pero esa noche no pude dormir. Me quedé despierto hasta las 3 de la madrugada, mirando el techo y haciendo cálculos mentales que no querían cuadrar. Si la generación de 1914 estaba muriendo, si ya habían pasado 70 años desde esa fecha profética, si las señales del fin eran tan obvias como nos enseñaban, ¿por qué seguíamos esperando? ¿Por qué cada año traía nuevas explicaciones, nuevas luces, nuevas razones para seguir esperando un poco más? Esa fue la primera noche que dudé, y el miedo que sentí no era miedo de Dios, sino miedo de mi propia duda. Las dudas que habían comenzado como susurros se convirtieron en gritos que resonaban en mi cabeza durante las reuniones. Era 1987, y yo tenía 26 años cuando empecé a notar cosas que antes pasaba por alto. El anciano Raymond Williams,
Nuestro superintendente presidente tenía esa costumbre de ajustarse las gafas cuando estaba a punto de decir algo que sabía que era cuestionable. Lo hacía cada vez que hablaba sobre fechas proféticas, cada vez que explicaba por qué el fin se había demorado, cada vez que citaba nueva luz de la organización que contradecía lo que nos habían enseñado el año anterior. Raymond era un hombre de unos 55 años, calvo excepto por una corona de cabello gris que mantenía perfectamente peinado hacia atrás. Trabajaba como supervisor en una fábrica de procesamiento de alimentos y tenía esas manos rugosas de alguien que había trabajado físicamente toda su vida antes de ascender a un puesto administrativo. Su esposa, Linda, era una mujer silenciosa que siempre se sentaba en la primera fila durante las reuniones, asintiendo vigorosamente con cada punto que él hacía desde la plataforma. Hermanos, debemos recordar que Jehová no está atrasado respecto a su promesa, decía Raymond durante el estudio de la atalaya de un domingo por la mañana, mientras se ajustaba las gafas por tercera vez en 5 minutos. Sus caminos no son nuestros caminos. Lo que para nosotros parecen demoras, para Él son oportunidades de misericordia para que más personas encuentren la verdad. Yo estaba sentado en la 5ª fila, con Evelyn a mi lado tomando notas meticulosas en su cuaderno de tapas azules. Levantó la mano para comentar, como hacía en casi todos los párrafos. Sí, hermana Davis, la reconoció Raymond con una sonrisa paternal. Gracias, hermano Williams. Este párrafo me hizo pensar en todas las personas que conocemos que aún no han aceptado la verdad. Mi vecina Ruth, por ejemplo, llevo 6 años tratando de llegar a su corazón, pero ella sigue aferrada a su religión falsa. Quizás Jehová está siendo paciente con personas como ella. Un murmullo de aprobación recorrió el salón. Yo mantuve la expresión neutral que había perfeccionado a lo largo de los años, pero por dentro sentía una mezcla de frustración y tristeza. Ruth Johnson no era una persona malvada esperando ser convertida. Era una mujer de 70 años, devota metodista, que había dedicado su vida a enseñar a niños y cuidar a su esposo enfermo. Si Dios era realmente amor, ¿por qué la destruiría por el simple hecho de no aceptar nuestras interpretaciones bíblicas? Después de la reunión, mientras ayudaba a apilar las sillas y guardar las publicaciones, escuché una conversación entre 2 ancianos que cambió algo fundamental en mi perspectiva. ¿Viste la nueva carta de la sociedad sobre la generación? Le susurraba el anciano Martin Peterson a Raymond, creyendo que nadie más podía escucharlos. Martin era el anciano más joven de nuestra congregación, un contador de unos 40 años, con una tendencia a hablar demasiado cuando se ponía nervioso. Sí, la recibí ayer, respondió Raymond en voz baja. Van a hacer algunos ajustes en la interpretación. Parece que la generación de 1914 es más flexible de lo que pensábamos. Mi corazón se aceleró. Me quedé inmóvil, fingiendo estar concentrado en doblar las mantas de las sillas mientras aguzaba el oído. ¿Más flexible cómo?, preguntó Martin. Bueno, no necesariamente limitada a las personas que estaban vivas en 1914. Podría incluir a las personas nacidas antes de que esa generación muriera completamente. Es complicado, pero básicamente nos da más tiempo. Martin soltó una risa nerviosa. Menos mal. Por un momento pensé que tendríamos que explicar por qué llevamos casi 75 años esperando algo que se suponía que era inminente. Se alejaron hacia la puerta, pero yo me quedé paralizado junto a la pila de sillas. Acababa de escuchar a 2 ancianos discutir cambios doctrinales, como si estuvieran ajustando proyecciones de ventas en una reunión corporativa. No había reverencia, no había oración, no había consulta directa con las Escrituras. Solo la admisión casual de que las fechas se podían mover cuando resultaban inconvenientes. Esa noche, en casa, no pude concentrarme en nuestro estudio familiar.
Evelyn leyó el capítulo asignado del libro Razonamiento a partir de las Escrituras sobre cómo refutar las doctrinas trinitarias, pero sus palabras me llegaban como sonidos distantes y sin sentido. Mi mente seguía reproduciendo la conversación entre Raymond y Martin. ¿Estás bien, cariño?, me preguntó Evelyn cuando notó que no había hecho ni un solo comentario durante 30 minutos de estudio. Pareces distraído. Solo estoy cansado. Mentí, cerrando mi Biblia y mi cuaderno. Fue una semana larga en el trabajo. Evelyn me miró con esa expresión de preocupación maternal que había perfeccionado durante nuestros 6 años de matrimonio. Se acercó y puso su mano en mi frente, como si estuviera verificando si tenía fiebre. Quizás deberías tomarte un día libre mañana y dedicarlo a la oración y la meditación, sugirió. A veces cuando estamos muy ocupados con las cosas mundanas, perdemos de vista las cosas espirituales. Asentí y le di un beso en la mejilla, pero por dentro sabía que el problema no era exceso de trabajo. El problema era que estaba comenzando a ver grietas en la estructura de todo lo que había creído desde niño. Durante las siguientes semanas, empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba. Durante las reuniones, noté cómo los ancianos evitaban ciertas preguntas de los hermanos más jóvenes. Cuando algún adolescente preguntaba por qué ciertas profecías no se habían cumplido según las fechas originales, siempre recibía la misma respuesta. Espera en Jehová. Su tiempo es perfecto. No debemos adelantarnos a la organización. Comencé a hacer mis propias investigaciones discretas. Durante los descansos del almuerzo, en mi trabajo como asistente contable en una firma de arquitectos, iba a la Biblioteca Pública de Sacramento y buscaba información histórica sobre los testigos de Jehová. Lo que encontré me perturbó profundamente. La organización había predicho fechas específicas para el fin del mundo en 1914, 1918, 1925, 1941, 1975, y había insinuado fuertemente que llegaría antes de finales de los años 80. Cada vez que una fecha fallaba, aparecían nuevas explicaciones. Los cálculos habían sido prematuros. Jehová estaba probando la fe de su pueblo. Había llegado espiritualmente, pero no físicamente. Encontré copias de publicaciones antiguas en los archivos de la biblioteca, incluyendo una edición de 1968 de Despertad, que afirmaba categóricamente que los jóvenes de esa generación no envejecerían ni morirían antes de ver el nuevo sistema. Yo tenía 26 años. Si esa profecía fuera cierta, el Armagedón debería haber llegado cuando yo era adolescente. El peso de estas revelaciones se volvió casi insoportable. Tenía la sensación constante de estar viviendo una mentira, pero no podía hablar de mis dudas con nadie. Evelyn era demasiado devota para considerar siquiera la posibilidad de que la organización pudiera estar equivocada. Mis padres habían invertido 40 años de sus vidas en esta fe. Todos mis amigos eran testigos de Jehová que me verían como un apóstata si compartiera mis preocupaciones. Me encontré en una posición imposible. Podía seguir fingiendo que creía, viviendo una vida de hipocresía silenciosa, o podía enfrentar la verdad y arriesgarme a perder literalmente todo lo que había conocido y amado. La tensión llegó a un punto crítico durante una reunión de servicio del campo en noviembre de 1987. Raymond estaba dando una demostración sobre cómo presentar el tema del reino de Dios a los residentes, usando el folleto The Government That Will Bring Paradise. Durante su presentación, citó Daniel 2:44, explicando cómo el reino había sido establecido en 1914 y pronto destruiría todos los gobiernos humanos. Hermanos, dijo Raymond con su voz autoritaria, podemos estar seguros de que este sistema malvado no durará mucho más. Las señales son claras, las profecías están cumpliéndose y la paciencia de Jehová tiene límites. Algo dentro de mí se rompió. Levanté la mano. Sí, hermano Davis, me reconoció Raymond, luciendo ligeramente sorprendido.
Yo rara vez participaba durante las demostraciones de servicio. Me puse de pie, sintiendo que todo el salón me miraba. Evelyn me lanzó una mirada de advertencia, como si intuyera que estaba a punto de decir algo inapropiado. Hermano Williams, comencé, tratando de mantener mi voz tranquila. Tengo una pregunta sobre la profecía de la generación. Si el reino fue establecido en 1914, y si Jesús dijo que la generación que viera estas señales no pasaría, ¿cómo explicamos que ya han pasado más de 70 años? El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude escuchar el zumbido de las luces fluorescentes, el ruido distante del tráfico en la calle, mi propio corazón latiendo tan fuerte que pensé que todos podrían oírlo. Raymond se ajustó las gafas. Luego se las ajustó otra vez. Hermano Davis, dijo finalmente, esa es una excelente pregunta que muestra que has estado estudiando profundamente. Pero debemos recordar que nuestro entendimiento de las profecías se está refinando constantemente. La generación de la que habló Jesús es más compleja de lo que inicialmente entendimos. Pero no dijimos durante décadas que era la generación literal de personas vivas en 1914. Insistí, sintiendo una mezcla de terror y liberación al verbalizar finalmente mis dudas. Y no basamos nuestra urgencia de predicar en la idea de que el tiempo se estaba agotando. La expresión de Raymond se endureció. Miró hacia el anciano Peterson, que estaba sentado en la primera fila, y luego de vuelta hacia mí. Hermano Davis, creo que sería apropiado que discutiéramos estas inquietudes en privado después de la reunión. Ahora, continuemos con nuestro programa de servicio. Pero yo no podía detenerme. Las palabras que había estado conteniendo durante meses empezaron a salir como agua de una presa rota. Solo quiero entender, continué, ignorando las miradas de horror de los hermanos a mi alrededor. Si somos el pueblo de la verdad, ¿por qué nuestras profecías siguen necesitando ajustes? ¿Por qué cada generación de testigos piensa que verá el fin, pero luego pasa la antorcha a la siguiente generación con las mismas promesas sin cumplir? Hermano Davis, exclamó Raymond con voz cortante, esto es inapropiado. Estás mostrando una actitud que no conviene a un cristiano maduro. Evelyn me agarró del brazo tratando de hacerme sentar, pero yo permanecí de pie. Solo estoy haciendo preguntas, dije, sintiendo lágrimas de frustración comenzando a formarse en mis ojos. No tenemos derecho a hacer preguntas. ¿No dijo Jesús que la verdad nos haría libres? La verdad nos hace libres, respondió Raymond con frialdad. Pero la duda y la crítica a la organización de Jehová nos esclavizan al orgullo y la rebelión. Te sugiero que ores intensamente y que estudies más humildemente antes de que permitas que Satanás plante más semillas de apostasía en tu corazón. La palabra apostasía cayó sobre el salón como una bomba. Todos conocíamos lo que significaba. Los apóstatas eran expulsados, evitados, tratados como muertos vivientes. Vi el horror en los ojos de Evelyn, la decepción en los rostros de hermanos que había conocido durante años. Me senté lentamente, temblando, realizando que acababa de cruzar una línea de la que quizás no habría retorno. La reunión continuó, pero fue como si estuviera viendo todo a través de un cristal empañado. Los discursos siguientes sonaron vacíos, las canciones sonaron mecánicas, las oraciones sonaron como mantras repetitivos sin vida. Cuando terminó la reunión, nadie se acercó a saludarme. Hermanos que usualmente me estrechaban la mano y conversaban sobre planes de predicación, se alejaron como si tuviera una enfermedad contagiosa. Evelyn caminó a mi lado hacia el auto en silencio total, con los labios apretados y las mejillas enrojecidas de vergüenza. El viaje a casa fue el más largo de mi vida. Evelyn no dijo una palabra hasta que estuvimos estacionados en nuestro apartamento. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», susurró finalmente, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Cómo pudiste avergonzarme así delante de toda la congregación?».
Evelyn, yo solo... No, me interrumpió alzando la voz por primera vez en nuestro matrimonio. No quiero excusas. Lo que hiciste fue terrible. Cuestionaste a los ancianos, cuestionaste a la organización, actuaste como un apóstata. La palabra salió de sus labios como si fuera veneno. Solo estoy buscando respuestas. Traté de explicar, pero sabía que era inútil. Los ojos de mi esposa me miraban como si fuera un extraño. Las respuestas están en las publicaciones, Michael. Siempre han estado ahí. El problema no es la organización, el problema eres tú. Esa noche dormimos en la misma cama, pero podría haber habido un océano entre nosotros. Y yo sabía, con una certeza terrible y cristalina, que mi vida tal como la conocía estaba a punto de terminar. El teléfono sonó a las 7:30 de la mañana del martes siguiente. Evelyn había salido temprano a una cita médica y yo estaba preparando café cuando escuché la voz del anciano Peterson al otro lado de la línea. Hermano Davis, los ancianos necesitamos hablar contigo. ¿Podrías venir al Salón del Reino esta noche a las 7:00? Es importante. Mi estómago se contrajo. Sabía exactamente lo que eso significaba. En el lenguaje de los testigos de Jehová, cuando 3 ancianos te citan para una reunión privada, solo hay una razón: un comité judicial. ¿Es sobre lo que pasó el domingo?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Discutiremos todo esta noche, respondió Peterson con voz neutra. Por favor, no faltes. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Durante los siguientes minutos me quedé inmóvil en la cocina, mirando el vapor que salía de mi taza de café, como si pudiera encontrar alguna respuesta en esas volutas grises que se desvanecían en el aire. Cuando Evelyn regresó a las 10 de la mañana, le conté sobre la llamada. Su reacción fue predecible, pánico mezclado con una esperanza desesperada de que todo pudiera arreglarse si yo simplemente me disculpaba y prometía no volver a cuestionar nada. Michael, tienes que humillarte, me suplicó, agarrándome las manos con fuerza. Diles que te arrepientes, que estabas confundido, que Satanás te estaba atacando. Promete que vas a estudiar más y a ser más sumiso. Todavía podemos salvar esto. La miré a los ojos, esos ojos azules que había amado durante 8 años, y vi por primera vez la distancia que se había abierto entre nosotros. Ella estaba dispuesta a que yo mintiera, que fingiera, que traicionara mi propia conciencia con tal de mantener nuestro estatus en la congregación. ¿Y si no puedo hacer eso?, le pregunté suavemente. ¿Y si realmente creo que hay problemas serios con las enseñanzas de la organización? Su rostro se descompuso. Entonces, has elegido a Satanás por encima de Jehová, susurró, y ya no sé quién eres. Daesh, pasé el día en el trabajo como un zombi, incapaz de concentrarme en las hojas de cálculo y los reportes financieros que normalmente me absorbían completamente. Mis compañeros de trabajo notaron mi distracción, pero yo no podía explicarles que estaba a punto de ser juzgado por un tribunal religioso por el crimen de hacer preguntas. A las 6:45 de la tarde, estacioné mi auto en el lote del Salón del Reino. El edificio se veía diferente en la luz tenue del atardecer, más austero, más amenazante. Las ventanas reflejaban el cielo rojizo como ojos que me observaban. Entré por la puerta principal y encontré a los 3 ancianos esperándome en la biblioteca, una habitación pequeña detrás de la plataforma principal donde guardaban las publicaciones extra y los archivos de la congregación. Raymond Williams estaba sentado en el centro, flanqueado por Martin Peterson y por David Chen, un anciano de unos 60 años que trabajaba como ingeniero civil y que siempre había sido amable conmigo en el pasado. Hermano Davis, gracias por venir, dijo Raymond con formalidad glacial. Por favor, siéntate. Me senté en la silla que habían colocado frente a ellos, sintiendo como un acusado en un tribunal. La atmósfera era tensa, cargada de una seriedad que me recordó a los funerales.
Michael, comenzó Raymond, usando mi nombre de pila por primera vez en años. Estamos aquí porque amamos a Jehová y amamos a su organización. También te amamos a ti y queremos ayudarte a recuperar tu relación con Dios. Asentí en silencio, esperando. Lo que pasó el domingo fue muy grave, continuó. Cuestionaste públicamente las enseñanzas de la organización de Jehová, plantaste semillas de duda en las mentes de hermanos fieles y mostraste una actitud que podría interpretarse como apostasía. La palabra volvió a caer como un martillo. Ahora, intervino Martin Peterson, queremos darte la oportunidad de explicar tu posición. ¿Reconoces que lo que hiciste estuvo mal? Respiré profundamente. Este era el momento. Podía seguir el guión que Evelyn había esperado. Disculparme, prometer estudiar más, fingir que mis dudas habían sido temporales. O podía ser honesto sobre lo que realmente pensaba y sentía. Hermanos, comencé, sorprendiéndome por lo calmada que sonaba mi voz. No creo que hacer preguntas bíblicas honestas sea malo. Toda mi vida me enseñaron que la verdad puede resistir cualquier examinación. Si nuestras enseñanzas son realmente de Dios, no deberían poder responder preguntas legítimas sobre cronología profética. Los tres ancianos intercambiaron miradas. David Chen se inclinó hacia adelante. Michael, la cuestión no es si las preguntas son legítimas. La cuestión es la actitud con la que las haces. Cuestionaste la autoridad de la organización delante de la congregación. Eso es diferente a buscar entendimiento en privado. ¿Pero por qué tiene que ser en privado?, repliqué. Si otros hermanos tienen las mismas dudas, ¿no sería beneficioso discutirlas abiertamente? ¿No es eso lo que hacían los cristianos del primer siglo? Raymond se ajustó las gafas y pude ver irritación creciendo en sus ojos. Los cristianos del primer siglo tenían apóstoles inspirados, dijo con firmeza. Nosotros tenemos la organización de Jehová, dirigida por su Espíritu Santo. No necesitamos cuestionar lo que ya ha sido revelado. ¿Pero qué pasa cuando lo que fue revelado no se cumple?, pregunté, sintiendo que había cruzado el punto de no retorno. ¿Qué pasa cuando las fechas proféticas fallan? ¿Qué pasa cuando una generación tras otra espera un fin que nunca llega? El silencio que siguió fue absoluto. Pude escuchar el tic-tac del reloj en la pared, el zumbido de las luces fluorescentes, mi propio corazón latiendo en mis oídos. Finalmente, Raymond habló, y su voz tenía una frialdad que nunca había escuchado antes. Michael Davis, ¿crees que la organización de los testigos de Jehová es el canal que Dios está usando para comunicarse con la humanidad? La pregunta colgó en el aire como una guillotina esperando caer. Sabía que mi respuesta determinaría no solo mi futuro en la congregación, sino mi matrimonio, mis amistades, mi relación con mis padres, toda la estructura de mi vida. Miré a los tres hombres que me observaban con expresiones severas. Pensé en Evelyn en casa, probablemente rezando para que yo dijera las palabras correctas. Pensé en mis padres, que habían dedicado sus vidas enteras a esta fe. Pensé en los hermanos y hermanas que me conocían desde niño. Y luego pensé en Ruth Johnson, mi vecina de 70 años, que según nuestras enseñanzas sería destruida por Dios por el simple crimen de no aceptar nuestras interpretaciones. Pensé en todas las fechas fallidas, todas las profecías incumplidas, todas las explicaciones que se contradecían entre sí. No, dije finalmente, con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. No creo que sean el único canal de Dios. Creo que son hombres sinceros, pero hombres al fin, capaces de equivocarse como cualquier organización humana. Las palabras salieron de mi boca como si tuvieran vida propia. Una vez dichas, no había manera de retirarlas. Raymond cerró los ojos por un momento, como si sintiera dolor físico. Michael, dijo Martin Peterson con voz triste, ¿entiendes lo que acabas de decir? ¿Entiendes las implicaciones de esa declaración? Sí, respondí.
sintiendo una extraña mezcla de terror y alivio. Entiendo perfectamente. David Chen se inclinó hacia atrás en su silla. ¿Hay algo que quieras agregar? ¿Algún arrepentimiento que quieras expresar? Lo pensé por un momento. Podía retirar todo, disculparme, mentir, pero sabía que si lo hacía, moriría por dentro. Viviría el resto de mi vida como un actor interpretando un papel en el que ya no creía. Solo que lamento haber tardado tanto en ser honesto, dije. Lamento haber vivido con miedo de hacer preguntas legítimas. Y lamento que una organización que afirma amar la verdad tenga tanto miedo de examinarla. Los tres ancianos se levantaron simultáneamente. «Vamos a deliberar», anunció Raymond. «Te pedimos que esperes afuera». Salí al salón principal y me senté en una de las sillas traseras. El edificio estaba en silencio absoluto, iluminado solo por las luces de emergencia que creaban sombras extrañas en las paredes. Miré hacia la plataforma donde había dado mis primeros discursos como adolescente, donde me había casado con Evelyn, donde había escuchado miles de horas de enseñanzas que ahora cuestionaba. Después de 20 minutos que se sintieron como horas, los ancianos salieron de la biblioteca. Sus expresiones lo dijeron todo antes de que Raymond pronunciara las palabras. «Michael Davis», dijo con voz formal, «por apostasía y falta de arrepentimiento, ha sido desasociado de la congregación cristiana de los Testigos de Jehová». Las palabras resonaron en el salón vacío como un eco del juicio final. No sentí sorpresa, solo una tristeza profunda y una libertad aterradora. «A partir de ahora», continuó Raymond, «ningún testigo de Jehová debe tener contacto social contigo. Esto incluye a tu familia, a menos que tengan asuntos familiares urgentes que atender». Me levanté lentamente, sintiéndome como si estuviera moviéndome bajo el agua. «¿Eso es todo?», pregunté. «Eso es todo», confirmó Raymond. «Que Jehová tenga misericordia de tu alma». Caminé hacia la puerta, sabiendo que estaba saliendo no solo de un edificio, sino de toda la vida que había conocido. En el estacionamiento miré hacia atrás una vez más, al Salón del Reino, y supe que nunca volvería a entrar ahí como un hermano. Cuando llegué a casa, Evelyn ya había hecho las maletas. Evelyn estaba de pie junto a la puerta del apartamento cuando llegué, con 2 maletas de cuero marrón que habíamos recibido como regalo de bodas 8 años atrás. Las mismas maletas que habíamos usado para nuestra luna de miel en San Francisco, cuando éramos una pareja joven llena de sueños espirituales compartidos. Ahora las veía como símbolos de todo lo que había perdido en una sola noche. «Ya llamé a mi hermana Patricia», me dijo sin mirarme a los ojos, con una voz tan plana como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. «Me va a recoger en 20 minutos». Patricia vivía en Stockton, a unos 150 kilómetros de Sacramento. Era pionera regular, casada con un anciano, y había desaprobado discretamente nuestro matrimonio desde el principio, porque consideraba que yo no era lo suficientemente espiritual para su hermana menor. «Evelyn, por favor», comencé, pero ella levantó una mano para silenciarme. «No hay nada que discutir, Michael. Elegiste tu camino cuando decidiste cuestionar a Jehová». «No cuestioné a Jehová», traté de explicar. «Cuestioné a una organización humana que afirma hablar por él». Finalmente me miró y lo que vi en sus ojos me rompió el corazón. No era odio, era algo peor. Era la mirada que le dirigirías a un extraño peligroso. «Para mí no hay diferencia», susurró. «La organización es el pueblo de Dios. Rechazar la organización es rechazar a Dios». Se dirigió al dormitorio y regresó con su joyero de madera, el que su abuela le había regalado cuando cumplió 16 años. Contenía sus aretes de perlas, el collar que le había regalado en nuestro 2º aniversario y el anillo de bodas que ahora se quitó lentamente del dedo. «Evelyn, no», dije, sintiendo pánico real por primera vez esa noche. «No hagas esto. Podemos trabajar en esto juntos. Podemos...» «¿Trabajar en qué?», me interrumpió.
colocando el anillo sobre la mesa de centro con un golpe seco que resonó como un martillo de juez. En tu apostasía, en tu rebelión contra Dios, prefiero estar sola que vivir con alguien que Jehová considera un enemigo. El sonido de un claxon afuera nos indicó que Patricia había llegado. Evelyn agarró sus maletas y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. «Oraré por ti», dijo sin voltear. «Oraré para que Jehová te ayude a ver tu error antes de que sea demasiado tarde». «¿Y si Jehová me está ayudando a ver la verdad precisamente ahora?», le pregunté. Ella salió sin responder, cerrando la puerta detrás de sí con un clic final que sonó como el cierre de un ataúd. Me quedé solo en el apartamento que durante 8 años había sido nuestro hogar. Todo se veía igual, pero se sentía completamente diferente, como si hubiera entrado en una dimensión paralela donde los objetos familiares habían perdido su significado. El sofá donde estudiábamos juntos cada noche. La mesa donde compartíamos nuestras comidas mientras discutíamos los puntos de las reuniones. La estantería llena de publicaciones de la Watchtower que ahora me parecían reliquias de una religión extraña. Los días siguientes fueron una neblina de silencio ensordecedor. Mi teléfono, que antes sonaba constantemente con llamadas de hermanos para coordinar predicación o actividades congregacionales, permaneció mudo. Mi buzón de correo, que solía estar lleno de invitaciones a estudios bíblicos y reuniones sociales, se vació hasta quedar solo con facturas y propaganda comercial. El domingo por la mañana, por primera vez en 23 años, no fui a la reunión. Me quedé en cama hasta las 11:00, escuchando el silencio de un apartamento vacío, sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. Cuando finalmente me levanté, preparé café y me senté junto a la ventana de la sala, mirando a las familias que salían de sus casas vestidas para la iglesia, niños bien peinados corriendo hacia los autos mientras sus padres verificaban que tuvieran sus Biblias. Pensé en mis propios padres, probablemente sentados en la tercera fila del Salón del Reino, como habían hecho durante 40 años. Y me pregunté si alguno de los ancianos les habría informado ya sobre mi desasociación. Imaginé la vergüenza en sus rostros, la confusión, el dolor de saber que su único hijo había sido declarado espiritualmente muerto. El martes por la noche decidí llamarlos. Mi madre contestó al segundo timbre. «Mamá, soy Michael». Hubo una pausa larga y luego un suspiro que sonó como si viniera desde el fondo de su alma. «Michael, cariño», dijo con voz quebrada, «los ancianos vinieron a vernos ayer. Nos contaron lo que pasó. Mamá, quiero que sepas que no puedo hablar contigo sobre esto», me interrumpió, pero pude escuchar lágrimas en su voz. «Tu padre y yo te amamos, pero tenemos que obedecer a Jehová. No podemos tener contacto contigo mientras estés en esta condición espiritual. ¿Ni siquiera puedo explicarte mi punto de vista? Las explicaciones no cambian la realidad, hijo. Elegiste a Satanás por encima de Jehová. Hasta que te arrepientas y regreses, estás muerto para nosotros». La línea se cortó y yo me quedé sosteniendo el teléfono como si fuera el cordón umbilical que me conectaba a una vida que ya no existía. Esa noche lloré por primera vez desde que era niño. No lágrimas silenciosas de tristeza, sino sollozos profundos y desgarradores que salían desde algún lugar primitivo en mi pecho. Lloré por Evelyn, por mis padres, por los amigos que había perdido. Pero también lloré por algo más profundo, por la muerte de la certeza, por el final de una cosmovisión que había dado estructura y significado a toda mi existencia. Durante las siguientes semanas desarrollé una rutina extraña y solitaria. Me levantaba, iba al trabajo, regresaba a casa, comía algo simple y pasaba las noches leyendo libros que nunca antes me había permitido explorar.
Compré una biografía de Charles Darwin, una historia de las religiones del mundo, y una copia de 1984 de George Orwell, que me impactó profundamente con sus descripciones del control mental y la manipulación de la información. Mi vecina Ruth Johnson se convirtió en una fuente inesperada de consuelo. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, me encontró sentado en las escaleras del apartamento mirando al vacío. «Michael, ¿estás bien?», me preguntó con genuina preocupación. «No te hemos visto con Evelyn últimamente». Le conté una versión simplificada de lo que había pasado, sin entrar en detalles doctrinales. Ella escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando. «Sabes», me dijo cuando terminé, «Harold y yo llevamos 40 años casados y hemos visto muchas crisis de fe. A veces, lo que parece el final de todo es en realidad el comienzo de algo más auténtico». Sus palabras me dieron una chispa de esperanza en medio de la oscuridad. 2 meses después de mi desasociación, mientras caminaba por el centro comercial Arden Fair durante mi hora de almuerzo, me encontré cara a cara con Tom Mitchell, un hermano que había sido expulsado 3 años antes, por lo que los ancianos habían clasificado como conducta inmoral. Había escuchado rumores de que se había divorciado de su esposa testigo y que ahora vivía una vida mundana. Michael Davis, me dijo con una sonrisa genuina que me sorprendió. «¿Cómo estás, hermano?» «Ya no soy hermano», respondí automáticamente. «Fui desasociado». «Ah», dijo, y su sonrisa se volvió más comprensiva. «Bienvenido al Club de los Libres». Terminamos tomando café en la cafetería del centro comercial, y Tom me contó su historia. Había sido anciano durante 15 años antes de comenzar a cuestionar la política de la organización sobre el abuso infantil. Cuando trató de reportar a un anciano que estaba abusando de su propia hija, la organización le dijo que necesitaba 2 testigos para proceder. Al persistir en sus denuncias, fue acusado de causar divisiones y eventualmente expulsado. «Los primeros meses son los más difíciles», me dijo, removiendo su café con movimientos lentos y pensativos. «Pierdes toda tu identidad social, toda tu estructura de apoyo. Pero después de un tiempo, empiezas a darte cuenta de que has ganado algo más valioso: la libertad de pensar por ti mismo». Me habló de un grupo de apoyo para ex-testigos de Jehová, que se reunía los domingos por la mañana en una biblioteca comunitaria de Roseville. «No es para hablar mal de nadie», explicó. «Es para ayudarnos mutuamente a reconstruir nuestras vidas fuera de la organización». El siguiente domingo, en lugar de quedarme en cama sintiendo lástima por mí mismo, conduje hasta Roseville. El grupo consistía en 12 personas de diferentes edades, desde una mujer de 70 años que había sido expulsada por cuestionar la política de la sangre, hasta un joven de 24 que había sido desasociado por homosexualidad. Cada uno tenía una historia diferente, pero todas compartían temas comunes: pérdida, dolor, confusión y, lentamente, recuperación. La primera vez que vine aquí, compartió una mujer llamada Sandra durante la reunión. Pensé que era el final del mundo. Había perdido a mi esposo, a mis hijos, a mis padres, pero ahora, 2 años después, puedo decir honestamente que soy más feliz de lo que había sido en décadas. Por primera vez en mi vida, mis creencias son realmente mías. Sus palabras resonaron profundamente conmigo. Por primera vez desde mi desasociación, comencé a vislumbrar la posibilidad de que mi pérdida pudiera transformarse eventualmente en ganancia. Esa noche escribí una carta larga a Evelyn, explicándole mis sentimientos y mis esperanzas de que algún día pudiéramos encontrar una manera de reconectarnos, incluso si teníamos diferentes creencias. Le dije que la amaba, que respetaba su fe y que mi puerta siempre estaría abierta para ella. Nunca recibí respuesta. Pero por primera vez desde que había salido del Salón del Reino, esa noche terrible, no me sentí completamente desesperanzado.
Había encontrado a otras personas que habían recorrido el mismo camino doloroso y habían emergido del otro lado como seres humanos más auténticos y completos. El camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero ya no tendría que caminar solo. Hoy, mientras escribo estas líneas desde mi pequeña oficina en el segundo piso de la casa que compré en Davis, California, han pasado 15 años desde aquella noche en que salí del Salón del Reino por última vez. 15 años que se sienten como varias vidas diferentes, vividas por la misma persona que aprende constantemente a redefinirse. La casa donde vivo ahora es modesta pero cálida. 2 habitaciones, un jardín trasero donde cultivo tomates y hierbas aromáticas y una biblioteca que ocupa toda una pared del salón llena de libros que durante décadas me estuvieron prohibidos. Tengo ejemplares de filosofía, historia, ciencia, literatura clásica y sí, también diferentes traducciones de la Biblia que leo ahora sin la lente interpretativa de ninguna organización. Trabajo como contador independiente, lo que me permite elegir mis horarios y mis clientes. Ya no tengo que pedirle permiso a nadie para faltar a reuniones cuando tengo compromisos laborales. Ya no vivo con el estrés constante de equilibrar las demandas de un empleo secular con las expectativas de una organización religiosa que veía cualquier ambición profesional como amor al mundo. Los domingos por la mañana, en lugar de vestirme de traje y corbata para sentarme en filas ordenadas, escuchando interpretaciones predeterminadas de textos bíblicos, salgo a caminar por el campus de UC Davis. Me detengo a observar a los estudiantes que se reúnen bajo los robles centenarios, discutiendo ideas con la pasión y la libertad que yo nunca tuve a su edad. A veces me siento en una banca con un café y un libro, disfrutando del lujo simple de pensar sin restricciones. Hace 5 años conocí a Margaret en una librería independiente del centro de Davis. Ella estaba hojeando una biografía de Marie Curie y yo buscaba material sobre la historia del cristianismo primitivo. Comenzamos una conversación casual sobre libros que se convirtió en una cena, luego en citas regulares y eventualmente en una relación profunda basada en respeto mutuo y curiosidad intelectual compartida. Margaret es profesora de historia en el colegio comunitario local, divorciada, con 2 hijos ya adultos que viven sus propias vidas independientes. Tiene 58 años, cabello gris que usa con orgullo y una risa contagiosa que llena la casa cuando viene a visitarme los fines de semana. Lo más importante es que nunca ha tratado de convertirme a nada. Respeta mi búsqueda espiritual personal y comprende por qué desconfío de las instituciones religiosas organizadas. Tu escepticismo es saludable, me dijo una tarde mientras preparábamos la cena juntos. Has aprendido a distinguir entre fe y dogma, entre espiritualidad y control institucional. El grupo de apoyo que Tom Mitchell me presentó se convirtió en una parte fundamental de mi recuperación. Durante los primeros 3 años, después de mi desasociación, asistí religiosamente todos los domingos. Escuché cientos de historias similares a la mía. Personas que habían sacrificado décadas de sus vidas a una organización que prometía verdad absoluta, pero entregaba control absoluto. Gradualmente, dejé de necesitar el grupo semanalmente, pero mantengo contacto con varios miembros que se han convertido en amigos genuinos. Sara, la mujer de 70 años que mencioné antes, se mudó a un apartamento cerca del mío cuando su salud comenzó a declinar. La visito regularmente, le ayudo con compras y trámites médicos, y hemos desarrollado una relación que se parece más a la familia que cualquier cosa que tuve durante mis años como testigo. Michael, me dijo la semana pasada mientras tomábamos té en su pequeña cocina, creo que Dios te usó para salvarme la vida. Si no hubiera encontrado este grupo, si no hubiera conocido a personas como tú, creo que me habría suicidado cuando me expulsaron.
Sus palabras me recordaron que el dolor que pasamos no fue en vano si podemos usarlo para ayudar a otros que están pasando por experiencias similares. Mis padres murieron sin hablar conmigo otra vez. Mi padre falleció de un ataque cardíaco en 2019 y mi madre de cáncer 2 años después. Me enteré de ambas muertes a través de obituarios en el periódico local. Asistí a sus funerales, sentándome en la última fila del Salón del Reino, viendo cómo la congregación celebraba vidas que yo había conocido más íntimamente que cualquiera de los presentes. Después del funeral de mi madre, mi primo David, que había dejado la organización años antes, se acercó a mí en el estacionamiento. Ella preguntaba por ti, me dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que ningún testigo pudiera escucharnos, especialmente durante los últimos meses. Decía que esperaba que encontraras tu camino de regreso, pero también que esperaba que fueras feliz. Esa revelación me consoló y me entristeció al mismo tiempo. Me consoló saber que su amor maternal había sobrevivido a las barreras doctrinales. Me entristeció saber que había muerto llevando el peso de una separación que nunca había querido. Evelyn se volvió a casar 3 años después de nuestro divorcio, con un anciano viudo de su nueva congregación en Stockton. Me enteré a través de conocidos mutuos que habían dejado la organización. Según me contaron, es feliz en su nueva vida, profundamente involucrada en actividades congregacionales, madrastra de 2 adolescentes que la adoran. No siento amargura hacia ella. Comprendo que eligió lo que consideró el camino más seguro, la opción que le garantizaba mantener su estructura social y su sistema de creencias intacto. Hubo un tiempo en que esa también podría haber sido mi elección, si hubiera tenido menos curiosidad o más miedo. De vez en cuando camino por Sacramento visitando clientes, paso por nuestro antiguo apartamento en Arden Fair. El complejo se ve más viejo, un poco deteriorado, pero básicamente igual. A veces veo a familias de testigos saliendo los sábados por la mañana para la predicación, padres e hijos vestidos formalmente, cargando bolsas de servicio llenas de revistas y folletos. Los observo sin juicio, recordando cuando yo era uno de ellos, convencido de que tenía la responsabilidad de salvar al mundo de la destrucción inminente. Parte de mí siente nostalgia por esa certeza, por la simplicidad de tener todas las respuestas predeterminadas, pero una parte más grande de mí se siente agradecida por la complejidad hermosa y aterradora de la libertad intelectual. Mi búsqueda espiritual no terminó cuando dejé a los testigos de Jehová. Si acaso, se profundizó y se volvió más personal. Leo textos sagrados de diferentes tradiciones, medito, oro, pero lo hago sin intermediarios institucionales. Mi relación con lo divino es directa, personal, y está en constante evolución. ¿Crees en Dios?, me preguntó Margaret hace algunos meses durante una de nuestras largas conversaciones nocturnas. Creo en algo más grande que nosotros, le respondí. Lo llamo Dios por costumbre, pero no el Dios celoso y controlador que me enseñaron a temer. Creo en una fuerza de amor que nos invita a crecer, a cuestionar, a evolucionar espiritualmente. El Armagedón que me enseñaron a temer nunca llegó. El mundo no terminó en 1975, ni en los años 80, ni en 1994, ni en el cambio de milenio, ni en 2012, ni en ninguna de las fechas implícitas o explícitas que la organización ha insinuado durante más de un siglo. Pero en cierto sentido, mi mundo sí terminó aquella noche en la biblioteca del Salón del Reino. El mundo de la certeza dogmática, del miedo espiritual, de la obediencia ciega. Ese mundo murió para dar nacimiento a algo más auténtico. Ahora entiendo que el verdadero Armagedón no es un evento cósmico futuro, sino el final personal de las ilusiones que nos mantienen prisioneros. Es el colapso necesario de las estructuras mentales que nos impiden crecer espiritualmente.
Es la muerte simbólica que precede a todo renacimiento auténtico. Si alguien que está pasando por una crisis de fe similar está escuchando esta historia, quiero que sepan que el dolor que sienten es real y válido, pero también es temporal. La pérdida que experimentan al cuestionar creencias profundamente arraigadas se siente como muerte, pero puede ser el comienzo de una vida más auténtica. No les voy a mentir diciéndoles que será fácil. Perder familia, amigos y toda tu estructura social es devastador. Enfrentar la incertidumbre después de décadas de certeza absoluta es aterrador, pero del otro lado de ese dolor está la posibilidad de una fe más madura, más personal, más compatible con la honestidad intelectual. El grupo de apoyo que me salvó la vida sigue reuniéndose, ahora con nuevos facilitadores, pero con la misma misión: ayudar a personas que están reconstruyendo sus vidas después de dejar organizaciones religiosas controladoras. Si necesitan información sobre cómo encontrar grupos similares en sus áreas, dejen un comentario y haré lo posible por conectarlos con recursos útiles. A veces, cuando estoy trabajando en mi jardín en una tarde silenciosa, siento una paz que nunca experimenté durante mis años como testigo de Jehová. Es la paz de saber que mis creencias son genuinamente mías, elegidas después de reflexión cuidadosa en lugar de heredadas por miedo o costumbre. Es la paz de saber que puedo cambiar de opinión si encuentro evidencia convincente, sin enfrentar castigo social o espiritual. Esta es una historia real, compartida por un de nuestros inscritos. Muy obrigado por confiar em nosotros. Se você também tem uma história que gostaria de compartilhar, escreva nos comentários. Nós ficaremos muito felizes em contar sua história em nosso canal. Para terminar, quiero dejarles con una reflexión que me ha guiado durante estos años de reconstrucción. La verdad no teme al escrutinio. Las creencias que necesitan protección constante contra preguntas y dudas probablemente no son tan sólidas como pretenden ser. La fe auténtica, en cambio, se fortalece con la investigación honesta. Si tienen miedo de hacer preguntas sobre sus creencias, pregúntense por qué. Si su comunidad religiosa castiga la curiosidad intelectual, pregúntense si esa es realmente la clase de espiritualidad que quieren para sus vidas. El camino hacia la libertad espiritual es difícil, pero vale la pena cada paso doloroso. En el final, no es solo libertad de algo, sino libertad para algo, para crecer, para amar sin condiciones, para abrazar el misterio sin pretender tener todas las respuestas. Esa libertad, mis queridos amigos, no la cambiaría por todas las certezas falsas del mundo.